Bueno, lo prometido es deuda. Aquí presentes a nuestros costados, nuestras invitadas. Bienvenidas, chicas, nuevamente. Gracias, chicos. ¿Cómo Qué están? lujo, qué placer tenerlas cada mes, porque ya hemos Es hecho así. cada mes. Vamos a ocuparnos de nuestra salud mental, chicas, que es tan importante como todo lo demás. Me encanta. Bueno, ¿qué me cuentan, chicas? ¿Vieron la serie? ¿Qué les pareció de estos temas que se empezaron a poner sobre la mesa, no más allá de la serie, sino a partir de la historia? Y la verdad que a mí me encantó. Bueno, justo les comentaba que la terminé ayer, así que estoy como medio fascinada en este minuto. Y la verdad que se pone, por lo menos en cuestión un montón, ¿no? De la historia, y eso es lo más lindo también, ¿no? Como revivir desde ese lugar. Y por ahí yo, un detallecito como para empezar, busqué qué significa eternauta. Y éter es una palabra que significa lo que trasciende en el tiempo, y nauta viene de navegar, ¿no? Entonces se refiere a un viajero en el tiempo, que creo que es un poco lo que simboliza, ¿no? A las madres y a las abuelas también, que siguen buscando a través del tiempo, Mirá, y no con lo el sabía dolor esa, encima, che. ¿no? Con Sí. el dolor, qué lindo, muy Buen lindo dato. lo que nos trajiste, es cierto, Sí, sí. es cierto. Sí, a mí me encantó y me parece que reivindica un poco el papel de lo cultural a la hora de pensar la memoria, de la construcción de memoria, de la construcción de identidad, sobre todo en estos últimos años que está tan en disputa todo lo que tiene que ver con la cultura y muy cuestionado por el gobierno nacional. Me parece que, que está bueno también reivindicarlo y entender que es una construcción de memoria y que apela también a una construcción colectiva de la historia. Porque en realidad la serie en sí no habla sobre la dictadura, Para nada, claro. pero sin embargo hubo una ola de denuncias en relación a la identidad que me parece que está bueno, y también trae una parte de nuestra historia que tiene que ver con la guerra de Malvinas. El protagonista es un excombatiente y nada, reivindica un poco eso y también le cuenta historia a una generación que tal vez no la vivió o que nunca escuchó sobre eso, y nada, me parece que estuvo muy bueno eso, y también la posibilidad de una construcción colectiva, de una salida colectiva, que por un momento vieron al principio un poco que cuestiona eso porque se da más como lo individual. Claro, como que lo primero que surge en el miedo, ¿no? Claro, sí. El miedo, y también yo pensaba cuando pasaba en el tráiler de bueno, nadie se salva solo, y eso que surgió un poco también en la pandemia, pensaba, bueno, nadie se salva solo, pero para esa construcción colectiva también necesitamos una organización colectiva, pensar en un otro, registrar a un otro, eso me pareció que estaba buenísimo, porque se pone un poco en tensión al principio. Es como, bueno, no, yo voy a ir a buscar a mi hija por parte del protagonista, Total. o yo quiero quedarme acá en mi casa. Que acá no entre, porque andás a ver qué pasó? ¿no? Sí. Sí, Es también como lo que cada uno saca en momentos Sí, de que te sobrevivir llevan al también. límite, En los claro. momentos pues, sacan lo mejor y lo peor también, ¿no? De cada Claro. uno de esos momentos límites. Pero bueno, vos fíjate que viste cuando se va le dicen, bueno, ¿y cómo sabes que va a volver? No, yo lo conozco, yo va a volver. Sí, O sea, total. ya lo identifican como el héroe. Ujú, tal Y cual. esta historia que habíamos hablado con ustedes y habíamos desgranado también varios temas de salud mental con adolescencia, ¿no? Y ahora nos toca con esta serie, que es una serie nuestra. Y pensar también que esto se ve en otros países, ¿no? Y que también se está poniendo en valor lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Porque también para entender la serie seguramente harán como hicimos nosotros. ¿Qué es el incel? ¿Sabes? ¿Qué pasa en Inglaterra Claro. con este movimiento, ¿no? Lo mismo ocurrirá, uno piensa que lo mismo debe ocurrir en otros países respecto de nuestra historia, que bueno, por ahí no todos, pero algunos la tenemos un poquito más clara lo que pasó, ¿no? Sí, aparte es fantástico que se hizo acá también. Es parte como de esa historia y nuestra identidad nacional. Así que bueno, eso también. Y que circule, la verdad que está bárbaro, ¿no? No solo para nosotros, sino también para el resto, que nos conozcan también de esa parte de esa historia, Claro. que es dolorosa, pero que es un poco también lo que persiste y lo que hace también que se siga movilizando. Lo que decían recién, ¿no? Que cómo aumentó la cantidad de llamadas justamente a raíz de esto, que se hizo tan visible. Bueno, esas son las cuestiones que por ahí hoy, le damos valor también. Claro, no, que por más que haya cierto negacionismo en este momento, evidentemente hay jóvenes o personas ya son más adultas que piensan, y capaz que yo no soy hijo de que... ¿Qué pasa en estas? Bueno, me interesa, arranquemos por ahí si quieren, ¿no? Por el tema de la identidad, ¿no? ¿Qué valor tiene la identidad en una persona? ¿Qué le pasa a una persona cuando está dudando? ¿O qué le ha pasado también cuando han
se han dado cuenta que no venían de donde venían, sino que tenían otros padres. ¿Cómo se lidia con eso? Bien, esto es fundamental más que nada pensarlo porque uno en la vida siempre necesita saber quién es, ¿no? Nosotras como psicólogas en nuestro consultorio, un poco más allá de que les indicamos que se va armando, ¿no?, la identidad a medida que va construyendo su relato, esto lo ideal es que desde los inicios se sepa quién soy, dónde vengo, ¿no? Y un poco esta serie viene a demostrarnos que cuando la identidad está fragmentada o no se sabe o hay algo que dudo, a mí me hacía pensar mucho cuando Juan, por ejemplo, tenía esos flashes, viste, que se le venían esas imágenes. Bueno, ahí hay como una especie de que él se piensa, ¿no? Esto yo ya lo viví, es una intuición, ¿qué me está pasando? Bueno, imagino a esos nietos, ¿no? Como a diario en sus casas, que se frenan un segundo y este soy yo, hay algo que no me cierra, que creo que un poco lo que viene a enseñarnos es replantearse todo el tiempo quién soy. Y cuando hay algo que no cierra, bueno, ir en búsqueda de esa verdad. Porque esa verdad cuando no está, o cuando está como medio... distorsionada. Claro, distorsionado, que tengo dudas, nuestro inconsciente va a generar, o va a empezar a armar una verdad que en realidad es una suposición. Y para uno estar tranquilo necesitamos saber quiénes somos. Por más dura o cruda que sea esa realidad, si no, no se puede estar tranquilo. Sí, también la identidad es un concepto clave en psicoanálisis y en la psicología porque tiene que ver con un proceso interno, pero también con un proceso externo. Nosotros nos vamos armando nuestra identidad a partir de lesotres, entonces la identidad tiene una dimensión colectiva y me parece que es lo que se ve en esta serie, porque esta ola de denuncias o de preguntas de, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Tiene que ver también con una construcción colectiva, pero también con un Estado que tiene que estar presente ahí a partir de políticas de restitución de derechos que resulta fundamental. Digo, el movimiento de abuelas y madres de Plaza de Mayo nos viene a mostrar que eso es necesario para que otros encuentren esa identidad. Y esto que decías de, bueno, se ve en todo el mundo y ver también cómo fue el proceso acá de la vuelta de la democracia, que fue una dictadura súper cruda, pero que también hubo después un montón de políticas de restitución de derechos que llevaron a que un montón de personas puedan recuperar esa identidad. Y que me parece que es necesario también hoy educar a nuestros pibes y a nuestras pibas para que sepan que esa historia existe, porque la construcción de memoria también es colectiva. Y si nosotros no les contamos que pasó eso, porque es algo que ya pasó, porque es algo que está en el pasado, nos olvidamos de eso y podemos repetirlo, puede volver a pasar, sobre todo en una época que me parece que está súper cuestionado toda esta cuestión, que tenemos un gobierno nacional que cuestiona que fueron 30.000 y me parece que ahí es fundamental, porque nosotros hablamos de una cifra, hablamos de 30.000 o de 30.400 cuando hablamos de también para visibilizar a las diversidades que fueron desaparecidas en ese momento. Eso es una construcción de memoria, eso es una decisión política que implica mostrarle la historia a nuestros pibes y a nuestras pibas, porque también es parte de nuestra historia, eso, más allá de que no lo hayamos vivido, tiene que ver con parte de nuestra historia, de nuestra identidad nacional, y me parece que eso es fundamental. Es fundamental poder implementar esa transmisión y transmitirla de esto desde lo cultural, porque capaz, qué sé yo, en el colegio el libro de historia no tiene tanto impacto como lo tiene una serie como esta. Entonces eso me parece que es fundamental y que está buenísimo como lo muestra la serie y cómo también se puso en debate ahora, porque me parece también que es un momento súper crítico en relación a eso y que es nuestro deber como ciudadanos, pero también como trabajadoras de la salud mental, hablar de eso, hablar de la identidad, porque la identidad hace a la salud mental. Sí, no tenemos... Nuestra identidad individual tiene que ver con la identidad colectiva, que es un poco también lo que plantea esta serie, a raíz de la resistencia, de la búsqueda, de la memoria, justamente. Entonces estamos atravesados, sí o sí, es como que hay que ir en búsqueda también de esa verdad, constantemente. Totalmente, yo las escuchaba, bueno, y recordaba, todo lo que hemos insistido un poco desde la comunicación también colaboramos en que la memoria se cuide, digamos, ¿no? Cuando hablábamos de Luciana Bertoia, que la tuvimos este año y que ella denuncia, por ejemplo, que se quieren hacer desaparecer archivos, claro, o ahora, ¿no? Que se están queriendo enviar a su casa a genocidas. Que los van a visitar a la cárcel. Sí, ya los fueron a visitar y ahora los quieren mandar a todos
a la casa, nomás a que se queden tranquilos los últimos años de su vida, ¿no? Y eso también nos ayuda a estar un poco más atentos, ¿no? Y además, bueno, este es el gran tema, ¿no? El tema de la identidad, pero ustedes estuvieron recién, porque estaban desde tempranito las chicas, y escucharon, bueno, todo lo que fue la historia de Elsa, ¿no? Sí. Que fue una historia, una historia que yo no creo que debe haber pocas mujeres que hayan sufrido tanto como ella, pero las mujeres somos de sufrir y de una forma muy terrible el tema de las pérdidas. Sí. Y más cuando será porque seguimos siendo las que cuidamos a nuestros hijos, entonces el vínculo, por ejemplo, con los hijos siempre es más fuerte de la mujer con el hijo. Pero hay herramientas para salir de esas situaciones. Seguramente todos tenemos algún conocido, alguna mujer que haya perdido un hijo o una hija en alguna situación, cuando la ley de la vida diría que debería ser lo contrario. Desde la salud mental, ¿cómo se trabaja con mujeres que pasan por estas situaciones? Sí, y aparte igual no es menor aclarar que no es un duelo común, como se piensa, viste que cuando comenzás hoy, ¿no? La regla, casi siempre uno piensa se mueren los abuelos, se mueren los padres, después se mueren los hijos. A ella no solo, no es que le fallecen, desaparecen justamente sus nietos, sus hijos, sino que también es esa desaparición lo que hace este duelo aún más terrible. Claro. O sea, que no hay un cuerpo, no hay una certeza. Entonces, no se puede duelar directamente, es un duelo imposible. Y eso justamente es lo que hace que todo sea aún más difícil. Por eso siempre el relato de las madres y las abuelas es: necesitamos verdad justamente para reconstruir todo eso. En algún punto, o sea, ya su vida cambió 100%. O sea, hay algo que se pierde ahí, que no se vuelve a recuperar. Pero ese duelo es muy difícil de significarlo, que es aún más difícil de reconstruirlo, más allá de que una vaya a terapia, de que se encuentre con grupos, de que es muy difícil de simbolizarlo, porque hay algo ahí que no está, justamente, y hay una historia que no se sabe también. Bueno, creo que parte de la identidad colectiva de las abuelas y de las madres es que entre ellas pudieron no solo simbolizar, sino hacerse parte de ese duelo desde un lugar mucho más amoroso entre ellas, ¿no? Desde te entiendo de este lugar. Creo que Elsa, y también en la serie, un poco el papel que representa Carla, tiene ese papel también de mujer protectora, y que tiene esa ilusión de que, bueno, cuando su hija estaba desaparecida, de que vuelva. Ella sentía que en algún momento iba a volver, ¿no? Creo que, bueno, ese rol es fundamental, justamente. Sí, y a pesar de que tenía la hija desaparecida, seguía ayudando con quien se cruzaba. Tal cual. Claro. Que, bueno, es reprochado también en su momento por Darín. Le dice, Claro. loco, está. No es tu Salgamos a buscar hija, a la bueno, piba, pero- dejá de ayudar a los Claro, demás. no es tu hija, Sí. pero bueno, pero es la hija Claro. de alguien, ¿no? Exacto. De Sí. siempre maternar, ¿no? Las mujeres. Tal cual. Sí, ahí me parece que es un duelo muy particular, y esto que decías vos de que Elsa pudo seguir viviendo porque tenía una causa. Y me parece que es un poco lo que nuclea a abuelas y madres de Plaza de Mayo, que pudieron seguir viviendo por esa causa. Si no, es muy difícil, y me parece que hablando de los duelos en general, son procesos muy complejos que tal vez nunca terminan, pero sí que, como nuestro papel como trabajadoras de la salud mental y como psicólogas, podemos acompañar y desarrollar estrategias o herramientas para que eso se vuelva un poco más liviano. Pero el duelo siempre está, porque es un dolor que se implanta ahí y que queda, pero sí podemos generar ciertas estrategias para que eso sea un poco más liviano. En este caso, la estrategia fue una organización colectiva para buscar a las personas desaparecidas, que sigue hoy en día, y que a mí a veces me flasha escucharla, por ejemplo, a Estela, la fuerza que tiene, y cómo ella te motiva a vos a seguir cuando tuvo una historia súper trágica. Es alguien que te fogonea y te dice como, che, hay que seguir, y es por acá, y la salida es colectiva, y la salida es contándole a los pibes y a las pibas lo que pasó, y que no nos olviden. Y me parece que también es parte del desafío y de la lucha que nosotras tenemos que dar cuando ellas ya no estén, que me parece que es un poco también lo que retoma el movimiento feminista, ¿no? Total, Digo, tal cual, estamos sí. muy identificadas con las abuelas y madres de Sí. Plaza de Mayo, pero sí, para mí el duelo es un proceso que no termina nunca, que podemos alivianar un poco. Que hay que aprender a manejarlo. Sí, cual. y que también podemos trabajar en estrategias o herramientas que conviertan el duelo en un recuerdo lindo, que también es una parte de duelar, es parte del proceso, pero se vuelve más liviano, se vuelve más ameno. Yo siempre le digo a mis pacientes como hay un momento muy agudo del duelo, que es cuando recién sucede eso, que lo único que queda es
angustiarse, catarsis, y por parte de nosotras como psicólogas queda alojar. Digo, no hay mucho que decir, no hay mucha palabra que alcance, pero después sí, bueno, armar algo de ese ritual, de ese recuerdo que pueda ser un poco más ameno, pero apuntar a que desaparezca... No porque es parte de la historia también. Y más allá de las terapias individuales, pienso en otros casos, no solo en los casos de quienes buscan un nieto o quienes han pedido un hijo en la dictadura. Está lleno de organizaciones de las Madres del Dolor, de grupos que nuclean a víctimas de gatillo fácil, de padres de mujeres víctimas de trata, que por ahí no están muertas, pero capaz que no las van a ver nunca más porque quizás saben... esto colectivo, ¿no? Esto de reunirse con otros que le ha pasado lo mismo, ¿por qué es importante o por qué funciona para algunos? No sé si funcionará para todos o no, quizás es terapéutico. ¿Qué lectura tienen ustedes de ese tipo de grupos que se hacen frente a víctimas con situaciones similares, ¿no? También hay, por ejemplo, grupos que nuclean a personas que han perdido a alguien que se ha suicidado, ¿no? Que es como son situaciones como muy específicas. Y hablando con otro que le pasó lo mismo, quizás encuentran una salida que quizás en una terapia no. Sí, ¿Ustedes trabajan así con esos...? Yo a nivel grupal no trabajo, pero sí recomiendo mucho. Uh-huh. Me ha pasado con justamente la madre de una paciente, que tiene un hijo que está en consumo en este momento, uh-huh. y se reunió con otras madres y me decía, yo ahí voy y me siento cómoda porque sé que nadie me va a entender como me entienden ellas. Claro. Es esa misma palabra y esa escucha en la que se sienten alojadas del lugar de te entiendo porque me pasa. Porque muchas veces pasa que por ahí en reuniones con gente conocida, con amigas, no se sienten alojadas, más porque se sienten hasta mirar desde un lugar de la lástima. Sí. Pobre tal, lo que le pasó. Entonces, en esos grupos, que hay una identidad un poco más colectiva justamente, es un alojo que es distinto. Él me entiende porque está pasando por lo mismo, o similar, ¿no? Pero me entiende desde otro lugar. Así que bueno, yo creo que esas construcciones grupales son necesarias. Como decimos siempre, no se salva solo uno, se salva siempre en grupo o colectivamente. Y creo que esta parte del sentir la escucha y también transitar la palabra desde el lugar del dolor es justamente el lugar donde uno puede poner no solo las emociones, sino también ese dolor que no lo puede por ir tramitar a diario, o cuando le dicen, bueno, salí a caminar, anda a terapia, a estos espacios por ahí, esas mujeres necesitan algo más, un espacio donde desplomarse y que llorar no sea, un peso para el otro, porque está pasando por ahí por lo mismo. Sí, yo creo que hay algo ahí de lo grupal que posibilita un lazo que es fundamental para poder transitar esas cuestiones. Y esto que decía Vicky, vos ahí estás escuchando a alguien que está transitando por lo mismo. Claro. Digo, nunca terminás de entender la experiencia del otro por completo, pero si hay alguien que está pasando por lo mismo que vos, me parece que no te sentís tan solo. Yo trabajo con grupos en problemáticas de consumo, con familiares. Y pasa mucho eso, como, no sé, se identifican desde el cansancio, como, che, ya no doy más, me pasa esto, capaz otro le tira una estrategia que en su momento le funcionó, y es como escucharse desde un mismo lugar, como generar ahí una identidad colectiva de, che, me pasa lo mismo que a vos, y no me va a entender ni el profesional, ni mi tía, ni mi marido, me vas a entender vos que pasaste por lo mismo, que te pasó lo mismo, y es algo ahí de una identificación, me parece, armar un lazo de compañerismo y de empatía que está bueno porque, nada, hay otra persona que te está acompañando. Hay una identidad que se configura desde lo colectivo y que trasciende lo individual, que tiene que ver con esto, con armar lazo con el otro que está pasando por la misma situación que vos. Por eso me parece que funcionan tanto esos espacios y que están también buenísimos para generar las estrategias con otros que capaz no son profesionales pero que pasaron por lo mismo, y está bueno escucharlo desde ese lugar. Claro, eso que uno a veces dice, para mí ir a yoga es terapéutico, ¿viste? Ah. O ir al cine es terapéutico, o leer un libro es terapéutico, ¿no? Esto que uno dice, bueno, me hace bien también a mi salud mental. Sí. La salud mental no solamente se trata con un psicólogo, se trata también tratando de relajarse cada uno en el lugar que encuentre, en el que encuentre cierta paz o cierto sosiego según el momento que está pasando, ¿no?
Chicas, la verdad que me encantó hablar de estos temas con ustedes. El tema de la identidad es como un tema que da como para muchos para un programas. montón de cosas, No sé si tienen algo más que agregar. No, por ahí un poco siempre medio que vamos redondeando en lo mismo. Creo que acá lo importante es siempre ir en búsqueda de nuestra verdad, ¿no? No solo a nivel individual, sino también colectivo, como decíamos hoy, y que la palabra es resistencia también. La palabra, poner en palabras, que haya una serie, que hoy se pueda significar de ese lugar, que lo hablemos como acá, o en no sé, una reunión con amigos, como decimos siempre, trascender un poco más esa palabra, que como esa del Eternauta, justo ese viajero sin que no haya un tiempo que te limite. Bueno, tiene que ver con eso, con no quedarnos quietos, me parece, movilizarnos todo el tiempo y hacernos escuchar, compartir la palabra con un otro, y esa es la búsqueda justamente de nuestra verdad, que bueno, eso es lo que después nos invoca, o por lo menos nos da lugar a estar tranquilos en la vida, prácticamente. Sí, me parece también que entender que esa verdad no es absoluta y que la identidad está en construcción permanente y que tal vez hoy tenemos una identidad que va cambiando con el tiempo, incluso cuando pensamos la identidad de forma colectiva, es algo que fue cambiando, y me parece que está bueno también estar abiertos a eso, primero para no caer en absolutismos, pero también para poder construirla desde nuestra verdad. Y ahí ponerla en juego en lo colectivo. Digo, es una dinámica que se da todo el tiempo entre lo individual y lo colectivo, y que está bueno remarcar. Sí, me parece que es por ahí. Recomiendo, seguramente ustedes tienen algunas recomendaciones para ver también, pero recomiendo mucho que vean todas las historias de los que deben estar todavía, no están en Canal Encuentro seguramente, pero las van a encontrar, todas las historias de los nietos recuperados, ¿no? Que narran en primera persona, generalmente son media hora, muchísimos de los nietos han contado su historia y han contado esto que vos decías, que por ahí los trataban, porque había algunos que eran bien tratados y todo, pero siempre algo les resonaba y empezaban a hacerse historias. Y después también estas cosas rarísimas del destino. A mí me gustaba tal cosa, Victoria Donda, me acuerdo, que le gustaba comer el tuco, mezclarlo con mermelada, una cosa asquerosa, que después resulta que la madre hacía eso, no esas cosas. Bueno, son hermosas las historias que deben estar en alguna plataforma, pero búsquenlas, que la van a encontrar, de todos los nietos recuperados. ¿Ustedes recuerdan algo que puedan recomendar que tenga que ver con la identidad o algo piola? Y yo, la historia oficial, bueno, me parece que es una película hermosa, La noche de los lápices. Después, si tengo que recomendar una autora en relación a esto, es Elizabeth Schelling, que es una socióloga que habla muchísimo de la construcción de memoria colectiva y de las políticas de restitución en Latinoamérica, pero también en Argentina en particular. Sí, me parece que esas, capaz el Nunca Más, pero me parece que capaz es muy fuerte. Sí, fuertísimo. Bueno, se nos fue Pepe Mujica, la larga noche de los 12 años, de los 12 es años. un peliculón, véanla. ¿Vos tenés alguna autora preferida, algo que por ahí te lo toca, viste, de costado, pero ay, a mí me retocó, esto me llegó? Porque a veces pasa eso. Sí. Sí. No, en este momento así ya, no. Bueno, pero ya ya acá vamos a hacer Pensalo para la próxima. Vamos a hacer un programa de recomendaciones. Me encanta. De libros, películas. Se traen así, una película, una serie y un libro. Dale, me encanta. ¿No? Sobre que toquen algún tema de salud mental. La película, pueden ser distintos. la película, no me puedo acordar cómo se llama, Go Go Rabbit. Ay, La no, que por tiene de favor. amigo imaginario a Es Hitler, tremenda. el No, niño. por favor, Sí. es hermosa esa película. La tengo que ver Y- otra vez. Y tiene La vi en el todo cine. que ver. Él termina creando su propia. Sí, Esa sí. es muy Rabbit. linda. No, es maravillosa esa película. Go Go Rabbit, creo que se llama así. Sí. Y después esa está la Cine por la recomiendo Identidad, que también... sí, y obras de teatro. Bueno, acá en el pasaje de Ardo Rocha siempre están haciendo algo de eso, así que... Siempre hay, sí, por suerte acá en provincia que todavía tenemos como una islita, hay música por la identidad, danza por la suerte. identidad, teatro por Sí. la identidad, cine por la identidad. Pero bueno, pero quiero los recomendados de ustedes. Dale, Dale, me encanta. Bueno, buenísimo, Resto, ya tenemos la próxima. propuesta para Para el la próximo próxima. mes. Gracias, Me encantó. chicas. No, Gracias por favor, a ustedes. Gracias. Desde Toló.